Imagina que sales de tu casa una mañana de mucho frío y ves huellas en la nieve que vienen desde el bosque directamente hacia tu puerta, pero no hay huellas de regreso. Andreas Gruber, el dueño de la granja Hinterkaifeck, vio exactamente eso. Era el año 1922, en una zona muy apartada de Alemania, donde nunca pasaba nada. Andreas era un hombre serio y poco amigable que vivía con su esposa, su hija y sus 2 nietos. Esa mañana, al ver las pisadas pesadas en la nieve, sintió que algo andaba mal. Las huellas terminaban justo en su entrada, pero nadie había salido de la granja. Era como si alguien hubiera entrado a su propiedad para quedarse a esconderse. Andreas no llamó a la policía. Prefirió revisar él mismo. Pero esa noche, el silencio de la granja se rompió. Mientras todos cenaban, se escucharon pasos pesados en el techo, justo arriba de sus cabezas. Andreas subió al ático con una lámpara, pero no encontró a nadie, solo un silencio que daba miedo. En los días siguientes, pasaron cosas todavía más raras. Apareció un periódico que nadie había comprado tirado en la entrada, y las llaves de la casa se perdieron de repente. Además, Andreas notó que alguien había intentado forzar la cerradura del cuarto de las herramientas. Lo más extraño es que en la casa había dinero y cosas de valor, pero no se llevaron nada. El extraño no quería robar. Parecía que quería observar a la familia desde muy cerca, sin que nadie lo viera. Meses antes, la mujer que ayudaba en la limpieza de la casa se fue corriendo y renunció porque decía que la granja estaba embrujada y que escuchaba voces en las paredes. Aquellas huellas en la nieve no eran de alguien que iba de paso, eran la señal de que el asesino ya estaba viviendo dentro de la casa, escondido en algún rincón oscuro. Pero lo peor estaba por venir, porque después de notar esos ruidos, la familia Gruber desapareció por completo y nadie volvió a verlos con vida. Pasaron varios días y nadie veía movimiento en la granja de los Gruber. No salía humo de la chimenea y el correo se acumulaba en la puerta. Los vecinos se preocuparon porque los animales gritaban de hambre, así que un grupo de hombres decidió entrar a ver qué pasaba. Al abrir la puerta pesada del granero, encontraron una escena que nadie pudo olvidar. Debajo de un montón de paja y una puerta vieja, descubrieron 4 cuerpos amontonados. Eran Andreas, su esposa, su hija Victoria y la pequeña nieta de 7 años. Todos habían muerto por golpes muy fuertes en la cabeza, dados con una herramienta de la propia granja, algo parecido a un pico pesado. Lo que más asustó a los vecinos es que no los mataron en sus camas. El asesino, con mucha calma, parece que los llamó uno por uno para que salieran al granero en medio de la oscuridad. No hubo gritos, nadie pudo ayudar a los demás. El criminal usó lo que encontró a mano para atacarlos, demostrando que conocía muy bien dónde se guardaba cada herramienta. Fue un ataque rápido y muy planeado. No había desorden. Todo parecía hecho por alguien que sabía exactamente a quién quería atacar primero y cómo hacerlo sin hacer ruido. El asesino fue tan preciso que casi todos murieron de un solo golpe, lo que significa que el atacante tenía mucha fuerza o sabía muy bien dónde golpear. Cuando los médicos revisaron a la niña de 7 años, descubrieron que ella no murió rápido. Pasó varias horas sufriendo en el suelo, rodeada de su familia, y del miedo se había arrancado pedazos de su propio pelo antes de morir. Pero mientras el pueblo pensaba que ya habían encontrado todo el horror, se dieron cuenta de que faltaban 2 personas que vivían en la casa, y fueron a buscarlas esperando lo peor. Cuando los vecinos dejaron el granero y entraron a la casa principal, el silencio era todavía más pesado. Pensaron que quizás alguien se había salvado, pero estaban equivocados. Primero fueron al cuarto de la nueva empleada, una mujer llamada María, que apenas llevaba unas horas trabajando en la granja. De hecho, acababa de llegar esa misma tarde y no había tenido tiempo ni de sacar su ropa de la maleta. El asesino la encontró en su cama y la atacó sin darle tiempo de reaccionar. Pero el momento más triste fue cuando llegaron a la habitación del pequeño Joseph, un bebé de solo 2 años. El asesino no tuvo corazón. Se acercó a la cuna del bebé
y también terminó con su vida mientras dormía. Esto cambió la forma de pensar de todos, porque un ladrón normal no le haría daño a un bebé. Esto no era por dinero, era para que no quedara nadie vivo en esa familia. Lo más increíble es que el dinero de la casa seguía ahí, a la vista de todos. El asesino no tocó ni una sola moneda. Su único objetivo era borrar a todos los que vivían en Hinterkaifeck, como si quisiera limpiar la granja de una manera muy cruel y definitiva. El bebé Joseph era un niño envuelto en secretos. Mucha gente en el pueblo decía que su abuelo Andreas era en realidad su padre, algo que todos sabían, pero de lo que nadie hablaba. El asesino parecía conocer este secreto oscuro de la familia y atacó al bebé con mucha más rabia, como si quisiera castigar a la familia por sus faltas. Con las 6 personas muertas, lo normal sería que el asesino escapara rápido, pero lo que hizo después dejó a la policía sin palabras y con los pelos de punta. Aquí es donde la historia se pone realmente extraña. El asesino no huyó después de matar a la familia. Se quedó a vivir en la granja con los cuerpos durante 4 días enteros. Imagina esto. Mientras los cuerpos estaban en el granero y en las habitaciones, el criminal se preparaba de comer en la cocina de sus víctimas. Los vecinos contaron después que veían humo saliendo de la chimenea todos esos días y que por las noches se veían luces moviéndose por las ventanas. El asesino durmió en las camas de la familia y usó todas las cosas de la casa como si él fuera el nuevo dueño. Pero lo más loco es que también se encargó de cuidar a los animales. Cuando la policía llegó, las vacas estaban ordeñadas y tenían comida, al igual que los pollos y los cerdos. El asesino mantuvo la granja funcionando perfectamente, como si nada hubiera pasado. No le importaba convivir con el olor de la muerte, ni con el silencio de la masacre que él mismo había provocado. Se sentía muy cómodo en ese lugar, moviéndose por los pasillos y usando la estufa para no pasar frío, mientras afuera todo el pueblo pensaba que la familia seguía viva. El perro de la granja, que siempre ladraba a los extraños, fue encontrado atado pero muy bien alimentado, lo que significa que el asesino se hizo amigo del animal para que no hiciera ruido. Andreas había escuchado los pasos arriba días antes de morir. Eso significa que el asesino estuvo días vigilando cómo vivían para luego poder imitarlos perfectamente. La pregunta que todos se hacían era, ¿quién podía conocer tanto la vida de esta familia para quedarse a vivir allí como si nada? El pueblo ya tenía a alguien en la mira. Todos sospechaban de un hombre llamado Lorenz. Él no era un desconocido, era un vecino que antes había sido novio de Victoria, la hija de Andreas. Se decía que Lorenz era el verdadero padre del bebé Joseph, pero el abuelo Andreas lo odiaba y no lo dejaba acercarse a la granja. Cuando se descubrieron los cuerpos, Lorenz fue el primero en ofrecerse para ayudar a buscar, y su comportamiento fue muy sospechoso. Mientras los otros hombres tenían miedo y lloraban, Lorenz se movía entre los cuerpos con mucha tranquilidad, como si ya supiera dónde estaba cada uno. Incluso hizo cosas que nadie le pidió. Movió los cuerpos del lugar antes de que llegara la policía y tocó todo sin cuidado. Parecía que estaba revisando que el trabajo estuviera bien hecho. La gente pensaba que Lorenz quería quedarse con la granja o que no quería seguir pagando el dinero que Andreas le exigía por el bebé. Tenía un motivo muy fuerte para estar enojado con la familia y conocía cada rincón de la propiedad porque vivía muy cerca de allí. Lorenz tenía una llave de la casa que Andreas había perdido semanas atrás, lo que explicaba cómo podía entrar y salir sin romper ninguna ventana. Aunque todas las pistas parecían apuntar a él, Lorenz tenía una explicación para todo, y la policía no pudo encerrarlo porque no tenían pruebas suficientes. Sin embargo, años después, cuando decidieron tirar la granja abajo para siempre, encontraron algo en el techo que cambió la teoría de la llave y asustó a todo el mundo. Cuando por fin destruyeron la granja de Hinterkaifeck, la casa soltó su secreto más oscuro. Al quitar las maderas del techo, justo arriba de donde la familia dormía, los trabajadores encontraron un lugar preparado para vivir. Había paja acomodada para dormir, restos de comida vieja y ropa que no era de la familia. El asesino no necesitaba llaves para entrar, porque ya estaba viviendo allí arriba. Se había mudado al ático mucho antes de atacar a la familia.
Esto significa que el criminal escuchaba todo lo que la familia hablaba en la cocina y sabía a qué hora se dormía cada uno. Había quitado unas piezas del techo para poder vigilar el patio desde arriba sin ser visto. Era como un fantasma que sabía todos sus secretos. Podía ver cuando Victoria bañaba al bebé o cuando Andreas salía a trabajar. Los estuvo observando por días, esperando el momento en que estuvieran más cansados para bajar y atacarlos. Encontraron el arma del crimen, aquel pico pesado, escondido debajo del piso de madera del ático, todavía con manchas de sangre después de tantos años. El asesino disfrutaba de verlos sin que ellos lo supieran, jugando con su miedo cada vez que hacía un ruido a propósito arriba de sus cabezas. A pesar de encontrar el escondite y el arma, nadie pudo decir quién era ese hombre, pero en la actualidad, unos expertos dicen que por fin tienen el nombre del culpable. Ha pasado más de un siglo desde que esto ocurrió, pero la gente no olvida a Hinterkaifeck. Hace poco tiempo, unos estudiantes que se preparan para ser policías usaron la tecnología de hoy para estudiar el caso otra vez. Revisaron todos los papeles viejos, las fotos y las declaraciones de los vecinos. Después de mucho trabajo, dijeron que ya saben quién fue el asesino. Todas las pistas modernas señalan a una sola persona que tenía la fuerza, el motivo y el conocimiento para hacer algo tan terrible. Pero aquí viene lo más increíble. Los investigadores han decidido no decir el nombre de esa persona. Dicen que, como ya pasó mucho tiempo y el asesino ya murió, no quieren causarle problemas a sus familiares que todavía viven hoy en ese mismo pueblo. Prefieren dejar el secreto guardado para no lastimar a personas inocentes que no tienen la culpa de lo que hizo su antepasado. Así que, aunque el caso parece resuelto para la policía, para el resto del mundo sigue siendo un gran misterio. El principal sospechoso de los investigadores modernos murió poco tiempo después de los crímenes, llevándose sus razones a la tumba. Muchos piensan que el pueblo entero ayudó a esconder al culpable para no causar más vergüenza y cerrar la historia de una vez por todas. La granja ya no existe. Hoy solo hay un campo vacío. Pero si pasas por ahí, todavía puedes sentir que algo te observa desde las sombras. Este caso nos enseña que a veces el peligro no viene de afuera, sino que puede estar viviendo con nosotros sin que nos demos cuenta. Alguien llegó desde el bosque siguiendo las huellas de la nieve. Entró en la casa, mató a una familia entera y se quedó a vivir allí como si nada hubiera pasado. Se salió con la suya porque nadie fue lo suficientemente rápido para atraparlo y el tiempo borró casi todas las pruebas. Hoy solo queda un pequeño monumento en el lugar donde estaba la granja. La historia de Hinterkaifeck se cuenta como una advertencia para todos. Nos recuerda que no siempre se hace justicia y que hay secretos que son tan oscuros que la gente prefiere enterrarlos para siempre. El asesino de la nieve se convirtió en una leyenda, en un fantasma que nunca tuvo rostro ni nombre para el público. Al final, no importa cuánta tecnología tengamos, hay crímenes que simplemente no quieren ser resueltos. La verdad estuvo siempre ahí, en los ojos de los vecinos y en el silencio del ático, pero nadie quiso verla. Alguien caminó desde el bosque, alguien esperó en el ático, alguien se sentó a comer después de matar. Sabemos el cómo, sabemos el cuándo, pero el quién se perdió para siempre. Y quizá eso es lo más aterrador de todo, que el asesino se llevó la verdad y nos dejó solo una pregunta, porque al final nunca lo sabremos.